está. Bien. Ahí está, entra Florencia también. Bueno, voy arrancando, cualquier cosa después preguntarán a medida que van ingresando. Cambiar la vista, así los veo a todos. Bueno, la idea, por un lado, es explicarles cómo va a ser este cierre de cursada. Por ahí con algún profe ya lo hablaron. Hay cosas que son comunes porque son parte de la normativa, pero después adentro de cada cátedra, digamos, de cada materia, cada docente puede definir modalidades distintas sobre cómo evalúa, cómo cierra la cursada, en base a qué criterio. En nuestro caso, por la manera en la que fui proponiéndoles los contenidos, tenemos pocas clases en las que fuimos integrando en cada una los contenidos prioritarios, que es una de las cosas que nos pidieron en la normativa, ¿no? Que informemos cómo fue que hicimos la adaptación de los contenidos, de los propósitos, ¿no? de nuestros programas, digamos, al contexto de educación virtual de este año, que aparte fue disperso, porque una cosa es lo que pensamos programar cuando creíamos que era un tiempito y volvíamos, y después se empezó a prorrogar así de a 15 días, y recién creería yo que a la vuelta de las vacaciones asumimos que ya está, y pudimos programar pensando en que el año iba a terminar así. Entonces hubo cosas que reajustar. Por ejemplo, este cuatrimestre empezamos a hacer Meet, que en el primero yo no los hice, pensando en que lo que es necesario hablar por acá íbamos a tener la oportunidad igual de hacerlo en algún momento en el aula, y bueno, ya después fue claro que no. Así que a todos los profesores nos pasó lo mismo, me parece. Así que ahora terminamos de organizar y de darle un sentido a lo que estuvimos haciendo durante el año. La idea entonces para la evaluación de la cursada, para determinar si el trayecto que hicieron ya hasta noviembre ya es suficiente y pueden quedar aprobados, o quedar pendientes de aprobación, que es lo que esta normativa determinó, que puede haber posibilidad de extender la cursada, sería, lo podemos llamar compensatorio, integrador, como más nos guste, es como una extensión de la cursada hasta abril, donde se puede terminar de complementar contenidos con los que no hayan llegado a trabajar por las razones que sean, porque entregaron y había que corregir algo y nunca pudieron corregirlo, porque tuvieron conexión en el primer cuatrimestre, pero en el segundo ya no pudieron porque se quedaron sin dispositivos, sin internet, o les cambió el horario de trabajo, o sea, la cantidad de cosas que pasaron este año. Entonces, cualquiera que tenga, o que no haya podido participar en algunas de las clases, o que le quedó pendiente seguir elaborando lo que participó, y no llegue a hacer eso hasta el 13 de noviembre, que es el día que nosotros tenemos que elevar las planillas, donde ya informamos cuáles son las cursadas cerradas. Si ahí no llegaron a cerrar todo eso, bueno, van a tener esta extensión hasta abril. Que en mi caso, puede ser que otros docentes decidan otra cosa, pero en mi caso, para considerar la cursada aprobada, insisto, como hicimos pocas clases, unas 6 clases nada más de contenidos integrados, entonces yo voy a seguir manteniendo ese requisito, que puedan completar su participación en todas las clases, sea las reflexiones en el foro, según las consignas, o las entregas también que estuvieron haciendo por mail de los cuadros en las 2 clases anteriores. No por un tema de que mecanicista, ¿no? Si está la tarea entregada, aprobó, si no está, no aprobó, sino porque la manera, la intención de las consignas que les propuse fue justamente que los aportes que ustedes hicieran a mí me permitiera visualizar cómo habían comprendido los contenidos, qué aspecto quedaba para reforzar, y lo hicimos mayoritariamente mediante foro, porque es la manera de que el trabajo sea colectivo lo más posible, como hubiese sido en el aula, ¿no? Salvo estas entregas por mail que hicieron, que la verdad, si el Classroom, esos comentarios de la clase permitieran adjuntar archivos, lo hubiéramos hecho dentro de un foro también, y no aparte por mail. Hacerlo por mail fue nada más que para facilitar la entrega, el proceso de ida y vuelta de esas entregas, que también en todos los casos, o sea, cómo evalúa cada uno de ustedes su situación en su trayectoria. Bueno, saben si
pudieron participar o no en todas las clases, o si tienen alguna pendiente, y en sus participaciones siempre tuvieron devoluciones. En lo que mandaron por mail, una respuesta a ese mail directa, a veces con comentarios para que reentreguen, y reentregaron y ya está. Y en los foros muchas veces son comentarios individuales directamente a sus aportes, y otras veces por ahí había una cantidad de intervenciones correctas y contesté colectivamente hasta ahí porque estaban bien, pero bueno, ustedes fueron teniendo esa devolución para saber que estuvieron bien orientados. Entonces esto que les explico ahora lo voy a dejar escrito en un archivo en el aula para que lo puedan consultar para sacarse las dudas, pero la situación sería esta: para el 6 de noviembre, para poder cerrar la cursada aprobada ahora en noviembre, al día 6 de noviembre tendrían que poder completar, bien orientado, las 6 clases. Y el martes 10 de noviembre entregan este trabajo integrador, que les compartí la consigna la semana pasada. Esas 2 fechas son nada más que para asegurarme que a mí me quede tiempo para corregir cada cosa, ¿no? Si hay varios que entran a completar varias clases, que me den tiempo para mirar todo, y eso me quede separado de el día que entregan el trabajo, que me dedico a corregir esas entregas específicamente, ¿sí? Entonces, esa semana, el viernes 13 que entregamos las planillas, van a poder quedar registrados como cursada aprobada todos los que hayan podido completar las 6 clases de contenidos y entregar el trabajo. El trabajo no tiene que estar perfecto para que esté aprobado en la cursada, ¿sí? Lo están entregando en la última semana, lo cual significa que no hay tiempo de corregir y reentregar, porque ese trabajo lo estamos pensando para la mesa de final, ¿sí? Entonces, en la medida que el trabajo no se vaya por las ramas y tenga que ver con los contenidos de la materia, con la propuesta, para la cursada va a estar bien, y a medida que corrija, ustedes van a ir recibiendo una devolución de esos trabajos, que los van a entregar por mail, y en esa devolución van a tener la orientación, qué puntos están bien en el trabajo, qué puntos sería bueno ampliar, por ahí usaron un concepto y la definición no está del todo clara. Les voy a hacer todas esas indicaciones, que son las que ustedes van a poder tener en cuenta para cuando quieran presentarse al final, a rendir el final de la materia, en la que entonces lo que van a hacer es atender lo que recibieron en esa devolución y ampliar, corregir, reforzar lo que le faltaba a esa primera entrega del trabajo que hicieron durante la cursada, ¿sí? Lo más probable es que la mesa se dé en forma asincrónica, por escrito, no por Meet, porque es muy grande la cantidad de alumnos que voy a tener, y suelo tener los martes las mesas de las 2 carreras en las que trabajo juntas, entonces nunca me alcanzaría la tarde para tomarles a todos por Meet, que me pasó inclusive con las mesas de mitad de año, que eran nada más que estudiantes de cursadas anteriores, así que no tengo dudas, así que esa decisión ya la tomé. Entonces, el final se trataría, seguramente la mesa va a ser un día martes, que es el día que tenemos la materia. Entonces, lo que voy a necesitar es que entreguen esa ampliación del trabajo acorde a la devolución que tenían el viernes anterior, para leerlo, corregir, comentarles algo si es que necesitan todavía hacer algún ajuste, y en fecha y horario de la mesa nos comunicamos para hacerles la devolución, comunicarles la calificación que les quedaría en el final. Ustedes contestan si están de acuerdo, si quieren ver algo, que les explique algo, y completamos el acta de esa mesa de examen. Todos los que al 13 de noviembre hayan podido completar las 6 clases y entregar el trabajo, que el trabajo esté bien orientado, digamos así, es un mínimo requisito para que la cursada alcance, pueden presentarse a dar el final de la materia a partir del turno de diciembre, que no sé bien, creo que va a empezar a partir del 24 de noviembre. Por eso las planillas nosotros las entregamos el 13, para que la semana siguiente haya tiempo para hacer la inscripción a las mesas, armar, organizar el cronograma de mesas, y a partir del 24 de noviembre tendríamos el turno de mesas de final de diciembre. Obviamente es una elección, aunque tengan la cursada aprobada en noviembre, dan en diciembre si quieren, si tienen tiempo, si eligieron darla o prefieren dar otras materias, las pueden dar desde que tienen la cursada aprobada. No sé si esto ya lo hablaron
con algún profe o el centro de estudiantes. La cursada es vigente durante 5 años, pero el programa con el que ustedes cursan es vigente por 2 años. O sea, lo preferible es que el final lo rindan dentro de los próximos 2 años, a partir de que aprueban la cursada, para saber que rinden con el mismo contenido. A partir de ahí, puede pasar que, sí, ¿Se bien, puede modificar, digamos, el programa? tal Ah, cual. ok. Y en esta situación es lo más probable es que se modifique el programa, porque dentro de 2 años suponemos que vamos a estar todos en las aulas, todo en la normalidad, y entonces Dios va quiera. el programa, otro programa seguramente, con muchos contenidos parecidos, pero más extenso, con otros temas probablemente. Y si pasa eso, el docente les puede pedir que preparen con el programa que está vigente y no con el programa que cursaron ustedes. Sin contar que siempre está el riesgo de que un profesor se jubile, renuncie, venga otro. Y si tienen un profesor nuevo, dentro de los 2 años, igual les toma con el programa que ustedes cursaron, pero si dejaron pasar los 2 años, lo más probable, inclusive, es que el programa sea muy diferente, porque cada docente obviamente plantea de un modo muy particular las materias, ¿sí? Así que lo conveniente es hacerlo dentro de los 2 años, pero no apurarse, eso es organización de ustedes. Una vez que la cursada está aprobada, en general, querer dar todos los finales juntos en un solo turno es demasiado. Hay materias que por ahí sí, porque ya arreglaron con el profesor y saben que van a hacer algo sintético y entonces esas las dan rápido, y otras que por ahí necesitan más tiempo de preparación, de organizarse los materiales de estudio, y les conviene repartirse entre los distintos turnos para ir rindiéndolos. Eso es también la situación de cada uno. Todos los que al 13 de noviembre todavía tengan pendiente alguna clase o no hayan llegado a entregar este trabajo, o lo que entregaron es demasiado breve, digamos, insuficiente para dar cuenta de los contenidos de la cursada, entonces van a figurar en esas planillas como pendientes de aprobación. Y eso significa que en marzo, abril, en ese periodo, vamos a tener no solo un periodo en que van a entregar lo que deben, ¿no? Sino que es con intercambio, es con una especie de tutoría para rever las consultas que necesiten hacer sobre los contenidos que todavía quedaron pendientes y estén en condiciones de ponerse a terminarlos, ¿no? Que eso es algo que, por ejemplo, los que por problemas de conectividad, de enfermedad, de las cosas que fueron pasando, un tiempo estuvieron desconectados, bueno, nunca participaron, no tuvieron la posibilidad del intercambio, lo retoman más tarde, entonces por ahí necesitan, si no llegan ahora, y bueno, necesitan preguntar un poco sobre los textos antes de ponerse a resolver lo que adeudan, ¿sí? O sea que la única diferencia, lo que se define en noviembre, es si la cursada ya está cerrada o si van a necesitar esa extensión de tiempo para cerrarla más tarde, ¿sí? Y poder aprobarla según lo que se adeuda. Bueno, y sobre esto, ¿alguna consulta? ¿Tienen alguna duda? Sobre fecha, cierre de cursada y demás. Sí, Entonces, ¿qué serían? Los 6 trabajos más el trabajo integrador que usted va a mandar ahora, exactamente. y con eso quedaría aprobada la cursada para prepararnos para el final, ¿sería? Exactamente. Ok. Con eso cerrarían la cursada. Si llegan a hacer todo eso, o sea, completar las 6 clases al 6 de noviembre y entregar el trabajo el 10 de noviembre, cerrarán ahora con la cursada aprobada en noviembre. Si algo de eso quedó pendiente, entonces se extienden en este periodo complementario y terminaremos de cerrar la cursada en marzo, abril, no sabemos finalmente la fecha en que se Ok. el cierre, pero es todo este trayecto cortito el año que viene para poder cerrar lo que pudiera haber faltado, ¿sí? Ah, bueno, Esta está bien. distinción, las 6 clases, hay tiempo de consulta, de ida y vuelta para completarlas ampliamente, digamos. El trabajo integrador, no importa si queda con algunas cosas pendientes de corregir, de ampliar, ¿sí? Esta vez, la corrección de ese trabajo es lo que hacen para la mesa de final, ¿sí? Entonces no se asusten con el tema de que el integrador de movida en la entrega quede perfecto, si se quedan con alguna duda, porque
es simplemente, lo que se van a llevar de ahí es simplemente la orientación para preparar esa ampliación y presentarla en el final, ¿sí? Que esto no es muy distinto a lo que hacía en la presencialidad yo con la materia. La única diferencia es que como teníamos 2 parciales, uno por cuatrimestre, y por lo tanto este segundo parcial era un poco más corto porque era solo de una mitad de la materia y con eso venían a dar el final. Esta vez es integral. Y bueno, y el final lo daban los que no pudieran promocionar la materia. Mi materia es promocionable, pero saben que este año la normativa también que envió Educación Superior definió que todas las materias tienen final obligatorio, también por una cuestión de que en algunos hay tantas cursadas tan intermitentes a veces, ¿no? Con poco contacto, que es necesaria esa instancia de cierre, de integración que implica la mesa de final para que nosotros sobre todo podamos tener información suficiente para evaluar el trayecto particular de cada uno. Sí que es algo difícil de hacer siempre, en la presencialidad también, en la virtualidad mucho más, ¿no? Porque el contacto siempre es menos fluido necesariamente, y las situaciones particulares de cada uno han sido muy diferentes, y hay que contemplarlas todas. Entonces, la instancia de final da esa oportunidad. Tal vez algunos no pudieron por cuestiones técnicas, digamos, resolver algunas cosas en la virtualidad, pero pueden presentarlas, explicarlas, ampliarlas en el final. Para eso, por lo menos así está pensada la normativa, y a mí esa decisión me pareció bien, realmente, porque si no, el riesgo es, o sea, las dos cosas son indeseables. Que haya obstáculos que no dependen de ustedes y que terminen siendo un problema para su posibilidad de continuar, eso hay que tratar de evitarlo, pero también hay que evitar que nos ocurra que tal vez por ciertas presentaciones pudiésemos, por ejemplo, promocionar una cursada y en realidad nadie está del todo seguro del desarrollo concreto, real de los contenidos que hubo y que después pesa hacia adelante, porque la mayor parte de los contenidos que ven después, los que siguen se apoyan en lo que trabajamos este año. Entonces, es importante que todos tengamos la mayor información posible unos de otros para saber cómo, para evaluar. O sea, evaluar con poca información siempre es injusto, digamos así. Así que lo más que se pueda se recupera. Bueno, sobre la consigna de este trabajo final, el formato de lo que van a entregar se llama informe académico, ¿no? Cualquier trabajo que tiene introducción, desarrollo, conclusión, se llama informe académico. Por ahí en la escuela lo llamamos monografía, normalmente, pero monografía es eso, pero sobre un solo tema, y acá ustedes van a recorrer varios temas, ¿no? Los contenidos de la cursada, por eso no se llama monografía. Y el trabajo es un trabajo de análisis, ¿no? Sería un informe de análisis de esas ediciones de varios documentales y películas que les propuse al principio de la consigna para visualizar. Lo primero que quiero decir de esto es, primero, que son ustedes, ¿no? En los grupos, el trabajo está planteado para hacer en grupos de hasta 3 personas. Eso significa que la intención es que todos trabajen con alguien, en primer lugar, no solos. Si hay alguna excepción, porque por ciertas condiciones les es imposible coordinar con un compañero, lo harán solos, pero entiéndanlo como una excepción, no como que elegimos y lo hago solo con alguien. Se hace con alguien. Si no se puede, se informa, se ve y se contempla la excepción, pero la idea es que trabajen con alguien, y son grupos de hasta 3 para que nadie quede solo, ¿no? Si queda alguien boyando, bueno, el trabajo de a 2 o de a 3. Y esta vez no pueden ser grupos más grandes justamente porque este trabajo también va a funcionar para la mesa de final. Entonces, hacer un grupo muy grande, donde por ahí no todos tienen, no hay tanto material, digamos, para que mucha gente pueda participar realmente en el mismo trabajo, afecta la posibilidad de evaluarlos. Así que por eso esta vez el número del grupo es estricto, no más de ahí. Y la idea entonces es que cada grupo elija, ¿no? Tome sus propias decisiones sobre todo lo que hay que hacer en ese trabajo. Yo les ofrecí un capítulo completo
de un documental de Inés Dussel, que se llama sí, Iguales pero Diferentes. Que ese fue completito porque son historias particulares, o sea, no había manera de editarlo y que conserve el sentido. Es de 1 hora, igual no es tan extenso. Y después hay otros 2 audiovisuales, uno que tiene un compilado de escenas de películas, que podemos llamarlas de cine social. Son ficciones, no son historias reales, pero es ese cine que lo que intenta es reflejar algo verídico, ¿no? Se hace cine sobre lo que pasa en la sociedad y no es, como decir, fantasioso lo que se presenta. Y en el otro archivo audiovisual tienen fragmentos de documentales, todos argentinos, de las últimas décadas, digamos, ¿no? Hay alguno que está, bueno, los de Dussel arrancan en el 2003, después hay uno de Cetera que es del 2013, bueno, situaciones de Argentina, ¿no? De acá, de Capital y Gran Buenos Aires, documentadas que nos presentan problemáticas concretas en épocas de crisis y de desigualdad, ¿no? Estos últimos temas que venimos trabajando y qué hace la escuela con eso, ¿no? Con los testimonios de los chicos, de las familias, de los docentes. En el caso de la película es la escenificación de problemáticas reales y también, ¿no? Cómo se afrontan. Entonces, hay de todo ahí. Yo les presento de todo con la idea de que cada grupo seleccione qué es lo que quiere analizar de todo eso. Ven todo y eligen, obviamente no van a estar interpretando toda esa cantidad de escenas, sino que en función de lo que ustedes interpretan, lo que a ustedes les genera interés, y el acuerdo que haga el grupo, seleccionarán algunas escenas, algunas situaciones de todo ese material, que son las que van a incluir en el trabajo. Y por el lado de los contenidos, de la bibliografía, de la teoría que tienen que usar, es lo mismo. La condición es que recorran los contenidos de las 6 clases, ¿sí? Que ningún tema de la materia quede afuera. Pero son ustedes también los que van a elegir qué concepto, qué definición teórica van a tomar de los textos o los audiovisuales que trabajamos en cada clase. Por darles un ejemplo, en la clase 1 trabajamos los tipos de conocimiento, no están obligados a interpretar algo de los documentales con los 4 tipos de conocimiento. Elegirán alguno de ellos porque entienden ustedes que les sirve para interpretar lo que pasa en alguna de las escenas que eligieron. Entonces, la clase 1 va a estar presente, por ejemplo, porque utilizan el concepto de sentido común, saber del sentido común, para analizar un diálogo o algo que se cuenta en alguna de las escenas de las películas o del documental, porque se dan cuenta que pueden interpretar que lo que están diciendo ahí es algo construido en el sentido común, que no tiene asidero científico, ¿sí? Por ejemplo. Y lo mismo con cada clase. Eso significa que nunca van a usar todo el material ofrecido en cada clase completo, sino que van a ir seleccionando ideas teóricas para explicar, interpretar las escenas que decidieron analizar de los documentales. Por concepto teórico, yo la consigna más o menos se los puse. ¿Qué entendemos? Que tenemos que tomar una idea teórica de las que vimos, completa, digámosle así. Vuelvo a ese ejemplo. Si tomaran el conocimiento de sentido común, no alcanzaría con definirlo solo con la característica de que es producto de la experiencia. La definición es más amplia que eso. Es un conocimiento que se produce en la experiencia, que no es metódico, que ¿no? Tenía varias características. Tomar un concepto es tomar su idea completa, no una frase nada más que nos... O sea, bien desarrollado, digamos. Exactamente, no dejar afuera ninguno de sus aspectos. Okay. Un concepto solo, probablemente de cada clase que utilicen, pero con todo su sentido, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se plasma esto, todas estas decisiones e interpretaciones que ustedes hagan en el informe? Es una manera de ordenar el discurso, hacer un informe con esas secciones, no nada más, es para ser más claro. Yo les pido, en primer lugar, una carátula,
¿no? Que la primera hoja sea solo la tapa, donde estén bien claros los datos. Acá sí va a ser condición sine qua non. Si me lleva un trabajo sin carátula, voy a contestar, reenvíenmelo con carátula. Porque en esa semana yo voy a recibir todos estos integradores de varios cursos. Entonces, en el momento necesito saber de qué curso vino, carrera, instituto, todos los datos. Yo en la consigna les puse los datos que van, y por supuesto los integrantes del grupo que presenta ese trabajo, ¿sí? Esa es la primera hoja, que es la tapa. El trabajo comienza con una introducción. En la introducción yo les pido dos cosas. Como ustedes están haciendo sus propias elecciones, en la introducción informan básicamente qué eligieron. Por un lado, muy brevemente describen qué es lo que pasa en los fragmentos de los audiovisuales que eligieron para analizar en el trabajo, ¿sí? Así sabemos de todo eso que había, de cuáles fragmentos van a hablar ustedes en el trabajo, y relatan muy brevemente qué pasa, ¿no? Qué es lo que se ve en esa escena. Y lo mismo con los conceptos teóricos que eligieron para hacer el análisis. En la introducción yo solo les pido que los enumeren, es mencionarlos. Dirían concepto de conocimiento científico, concepto de igualdad de oportunidades, concepto de modelo neoliberal, concepto, ¿se entiende? Solo mencionarlos, para que sepamos, o sea, en la introducción, lo que vamos a saber es qué es lo que nos vamos a encontrar en el desarrollo. El análisis de qué cosas. Bueno, de estas escenas con estos conceptos, ¿sí? Es bien cortito, digamos, lo que tienen que decir ahí. Y en el desarrollo, efectivamente, van a escribir ese análisis que están planteando en la introducción. El análisis va a ser claro, o sea, esa narración que hagan en el desarrollo va a ser clara si tienen en cuenta. Yo siempre les recomiendo esto a los alumnos: escriban los trabajos, los parciales, lo que sea, hipotetizando siempre que el que va a leer el trabajo es alguien que no vio los videos, no leyó los textos ni estuvo en clase. No tiene que tener ningún saber previo para poder entender lo que ustedes dicen, ¿sí? Hay que imaginarse eso. ¿Qué es la manera de obligarse a decir todo, a no dar nada por entendido, como si fuera obvio, que nada está de más decir? Porque lo que no está dicho no está. Y si no está, el que lee no lo puede interpretar, rellenar. Uno lee y no con la concepción de a ver qué quisieron decir. La concepción es que están diciendo. Lo que no está dicho no está, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que en el momento de hacer el análisis, por ejemplo, probablemente tengan que contar un poquito más en detalle algo de lo que se ve en la escena que eligieron para trabajar, para que quede bien claro qué es lo que pasa ahí, qué es lo que motiva el análisis que van a hacer de la escena. Cuando empiezan a relacionar esas escenas con algún concepto teórico que eligieron, tienen que definir ese concepto. Tampoco se da por entendido, hay que definir qué significa. Y ahí es importante, creo que en la consigna lo aclaré también, es importante porque en ese momento en que hacen definiciones es donde traen la palabra de los autores de los textos o de los audiovisuales. Y eso lo tienen que referenciar. Si veo que el sentido común es tal y tal cosa, si no ponen adelante la frase según Arbelo, el problema será que yo leo y creo que todo lo que escribieron lo escribieron los tres integrantes que aparecen en la tapa. Eso es lo que le pasaría a cualquiera. Así que estarían plagiando. Si ponen las palabras de otro y nunca avisan, ¿no?, en el relato de que están trayendo la palabra, una definición de un autor, no significa otra cosa que plagio. No importan las intenciones, ¿sí? Hay que recordar siempre referenciar el autor o la fuente que se está usando. Y la manera de definir, o sea, las maneras de definir son dos. Cuando una idea teórica se puede definir en pocas palabras, digamos, es breve, a veces se puede hacer cita textual, ¿no? Copiar y pegar una frase, ¿no?, un párrafo del texto original, entre comillas, y entonces sabemos, las comillas son las que avisan que está literal desde el texto. Eso se puede hacer con definiciones breves. Cuando una idea teórica en el texto, para terminar de definirla bien,
los obligaría a copiar una carilla entera de un texto, por ejemplo, la cita textual ya no es el camino, porque se pierde el hilo de lo que vienen diciendo. De golpe hay que leer una página entera que es otra cosa, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que se hace es parafrasear, que es el nombre técnico de explicarlo a ustedes con sus palabras. Entonces, yo puedo decir según Arbelo y copiar y pegar una cita, o decir según Arbelo y seguir explicando con las propias palabras lo que significa ese concepto. Tal vez, por ejemplo, las definiciones de conocimiento se puedan citar, pero en esta última clase que tenemos ahora vigente, la idea de reproducción social, ¿no? De cómo en la sociedad accedemos a capitales y en qué aporta la escuela para acceder al capital cultural, toda esa idea, en ningún lado van a encontrar en el texto una cita cortita que la defina. Si la van a usar, van a tener que explicarlo a ustedes con sus palabras. Necesariamente, que van a poder sintetizar lo que dice el texto, no es que hay que repetir todo lo que dice, pero no van a encontrar una sola cita que contenga nada más que en pocas palabras toda la idea que significa el concepto de reproducción social, por ejemplo, en ese caso. Lo mismo pasaría con el de democracia, ¿sí? En ese texto tenemos un desarrollo, así que ahí tendríamos que interpretarlo con sus palabras. Y obviamente en el análisis, entonces, contada la escena, definido el concepto, lo que resta decir es cuál es la relación que ustedes encontraron, o sea, por qué ese concepto teórico que eligieron les parece que explica, que ayuda a explicar, a interpretar lo que pasa en esa escena, ¿sí? Eso se expresa en forma explícita. No es que es complejo. Todo lo que estuvimos haciendo en los foros fue esto, ¿no? Arranquemos la primera clase, buscaron un artículo y lo explicaron con un concepto teórico. Es lo que venimos haciendo, ¿no? Las reflexiones que hicieron en la clase anterior con las los distintos aspectos, títulos del texto de Tenti, también fue pensar, bueno, y a ver, esto que dice Tenti, ¿cómo nos sirve? O que dice Durgen, por ejemplo, en la primera consigna, ¿cómo nos sirve para pensar lo que se dice sobre el problema del salario docente, sobre el problema de la educación sexual? Y lo que hicieron es exactamente esto, analizar qué es lo que tienen que hacer en el desarrollo de este trabajo, ¿sí? No es que no se compliquen con eso. Hay que usar los conceptos como corresponde, ¿no? De incorporar las palabras propias, digamos, de la bibliografía, pero no es una cosa excesivamente formal, porque lo que están haciendo es su propia interpretación apoyada o argumentada con los textos, ¿sí? Con los conceptos de los textos. Eso en el desarrollo. Y la conclusión, que es el cierre que le damos al trabajo, sería el lugar donde pueden salirse un poco de la bibliografía en sí, de los autores, y es el espacio para las evaluaciones personales del grupo, ¿no? Lo que quieran ustedes expresar sobre las temáticas que analizaron en el trabajo, que puede tratar de cualquier cosa, opiniones propias sobre eso, traer a la experiencia propia, comparar con experiencias conocidas, eso que vieron en los documentales. Como a cada grupo, ahí se le puede ocurrir decir algo muy diferente a cada grupo y está bien, ¿sí? Es solo justamente la conclusión personal, digamos así, pero que es del grupo, a la que arriba cada uno después de haber hecho todo ese análisis, ¿no? ¿Qué aprendí? ¿Qué me quedé pensando? ¿Qué interpreto? O sea, estaría bien si a nosotros se nos ocurre poner una crítica sobre algún punto que hagamos en... No Totalmente. estaría, no estaría de más, digamos. No estaría de más, inclusive, por supuesto, ponerle algún pero a la propia bibliografía, y lo cual siempre está bien, debatir con los textos. Los textos nosotros los usamos para tener una herramienta teórica que nos permita mirar un problema real con algo que nos medie y que nos permita ser objetivos, ¿no? O sea, no pensarlo nada más que desde nuestro sentido común, vamos a decir así. Ahora, cuando hacen la conclusión de ese trabajo y opinan, ustedes no son los mismos estudiantes que llegaron en marzo. Son los estudiantes que recorrieron toda esta cursada, leyeron todo eso, reflexionaron en los foros, aprendieron un montón de cosas. Entonces, en esa conclusión eso se va a reflejar. No hay que mencionar, ahí la palabra es de ustedes no tienen que decir Tenti tiene razón o no tiene razón en sí mismo. Es, bueno, yo cómo reafirmé
con estos conocimientos que adquirí cosas que pensaba, o cómo enriquecí cosas que pensaba con estos nuevos aprendizajes. Eso es, por eso les digo que es absolutamente libre. Si cada uno se va a impactar o se va a interesar en cosas distintas, tanto de los contenidos que estuvimos viendo como de lo que se ve en los documentales, ¿no? Es la personalidad de la situación de cada uno la que nos dirige la mirada y los intereses. Así que eso va a ser recontra variable y va a estar bien. Mientras no se vayan por las ramas y hablen de cosas que no tienen nada que ver, esa conclusión no tiene chances de que pudiera estar mal, ¿sí? No se puede evaluar como bien o mal. Es para tener yo una idea también de cómo cerraron, qué impacto tuvieron, no quedarnos nada más que en cuestiones teóricas, duras o técnicas. Y bueno, y al final del trabajo ponen la bibliografía. Yo en la consigna les puse los datos completos de todos los materiales que trabajamos en esas 6 clases. Tanto los audiovisuales como los textos o los fragmentos de textos que encuentran adentro de los archivos de cada clase. Así que ahí tienen todos los datos. Cuando terminan de hacer el trabajo pueden copiar y pegar desde la consigna solo los datos de los textos que usaron. Por ahí un video lo usan, otro no. Ahí copian solo las fuentes que efectivamente ustedes consultaron, utilizaron para hacer el trabajo, que las encontramos en algún lugar del trabajo, ¿sí? Citadas o explicadas, mencionadas. Y ahí cerramos. Lo llamamos informe académico por esta estructura, pero no estamos haciendo una tesis, ¿sí? No se lo tomen de esa manera, sino justamente la lógica, ¿no? Empezar a hacer análisis extensos es seguramente una de las cosas más difíciles de aprender cuando llegamos al nivel terciario, por la simple razón de que en la escuela raramente nos hayan pedido alguna vez que hagamos elaboraciones escritas tan extensas. No es que el trabajo sea larguísimo, pero si hay que mantener el hilo de un discurso, por más extensión de lo que lleva a contestar una pregunta. Entonces, usar este formato no lo tienen que ver como algo complicado, sino por el contrario, algo que los ayuda a ordenarse y a mantener la claridad. Cuando ustedes plantearon la introducción, y bueno, esa propia introducción es la guía que van a tener ustedes para escribir el desarrollo. Ya planifiqué, digamos, en la introducción. Tengo que explicar esta escena, tengo que definir este concepto, tengo que explicar por qué se me ocurrió que este concepto explica esta escena. Es una guía para saber que van manteniendo el hilo de lo que van diciendo a lo largo del trabajo. Esas son las funciones de cada sección. En la introducción uno dice qué va a analizar, en el desarrollo lo analiza, en la conclusión cierra ese análisis y en la bibliografía le informa al que lee el trabajo cuáles son los apoyos que tiene este trabajo. No es donde uno muestra que no me la pasé en este trabajo opinando lo que a mí me parece de las cosas, sino que está sustentado en todo en este material teórico, en estos autores, en estos textos, ¿sí? Lo que fuera que aparece en esas fuentes, ¿sí? Por eso les digo que en experiencia previa, todos los que pudieron hacer el recorrido más o menos bien hasta ahora, completan alguna clase, pero pudieron estar en contacto, no van a tener problema en hacer ese trabajo. Puede ser que alguno de los contenidos para encarar alguna de las clases, los que hayan tenido problemas en completar a tiempo, en consultar, en volver a alguna clase, se compliquen ahí, pero si el trabajo está más o menos bien, más o menos completo, no va a ser un problema, por ejemplo, que no hayan definido de todo bien el concepto de saber científico y entonces les pida para el final, revean ese texto, revisen el foro, el aula va a seguir estando abierta con el acceso de todos los que están ahí, revisen todo lo que hablamos, a ver cómo pueden ajustar mejor esa definición. Esas van a ser las correcciones que pudieran tener al trabajo una vez que lo entregan, ¿sí? Y que son correcciones que van a aparecer entonces en esa segunda entrega que hagan previo a la mesa de final en la que se quieran presentar para acreditar la materia. ¿Alguna consulta sobre el trabajo? O sea, la fecha es el 6 de noviembre, fecha límite de entrega. El 6 de noviembre es la fecha límite para completar las 6 clases. Y el trabajo se entrega el martes 10 de noviembre. Ok. Porque usted en el Classroom me puso el 10 del 9.
Del 9 puse, quiso ser del Sí. 11. Por eso estaba mirando recién si había respondido y ahí recién vi que dice 10 del 9, entonces Cualquier cosa. encima que claro, no, igual una se pierde, profe, quédese tranquila. Sí, Pero porque más o menos voy anotando lo que va diciendo y entonces me quedó en duda esa, la fecha nada más. está perfecto. Igual estos detalles de fecha, que es aprobado, pendiente de aprobación, todo eso después lo voy a subir en un documento para que les quede a mano también. Por ahí Bueno, es genial. un documento que suba, haya que después agregar alguna otra cosa, porque siempre hay un acuerdo más, una definición más. Sí, Pero de lo que estamos seguros es de esto. La cursada, no poder cerrar la cursada ahora, porque al 6 no completaron todas las clases o porque no llegan a entregar el trabajo el 11, no significa que se desaprobó la cursada, sino que se pasa, queda pendiente y se pasa este periodo de compensación para terminar de complementar lo que faltó. Marzo, abril del año que viene. Y cada profesor puede pensar ese periodo de complementación de maneras diferentes. Como yo trabajé mucho la idea de cómo integrar contenidos en las clases y qué consignas de trabajo me permitían ver lo que ustedes interpretaran de esos materiales, entonces yo voy a mantener lo que está. El que quede pendiente, lo que va a tener que hacer es completar lo que no pudo hacer hasta noviembre. No un trabajo nuevo, yo no les voy a plantear algo nuevo para hacer, sino el apoyo, sea a través del aula, el Classroom, por ahí algún Meet, un apoyo para poder hacer las consultas que hicieran falta para poder estar en condiciones de completar lo que no completaron en noviembre. ¿Sí? Este, Así que, bueno, yo de todas maneras durante el año, digo, yo no varié mucho las cosas. Yo todo el año les dije que las clases son quincenales y para que el foro enriquezca hay que tratar de hacer el esfuerzo de participar dentro de esos 15 días en ese foro, pero que nunca quedaban cerrados. O sea, siempre, en cualquier momento tuvieron todos la posibilidad de completar la clase 1 si no habían podido hacerlo en su momento. Así que estamos siguiendo la misma línea. Lo que sabemos ahora y no sabíamos hasta la semana pasada es hasta qué fecha podemos seguir diciendo, bueno, está abierto cuando puedas hacerlo. Bueno, hasta el 6 de noviembre, si lo pudiste hacer, vas a poder aprobar la cursada ahora. Y si no pudiste, vas a tener hasta abril del año que viene para terminar de complementar. ¿Sí? Lo que no teníamos eran esos datos y lo sospechábamos porque en todos los niveles vieron que se dio esta unificación de un año con el siguiente, de un ciclo con el siguiente. Pasó en secundario, pasó en el nivel primario, pero en superior no nos terminaban de confirmar. Y como el nivel es diferente a los otros, no era seguro que fuera así. Entonces nos faltaba tener la certeza de que nosotros también íbamos a contar con ese periodo el año que viene. Que con toda la furia y el viento a favor, por ejemplo, podría significar también la oportunidad para aquellos que por el lugar donde viven, alejado porque se robaron los cables, ha pasado de todo, realmente no han podido tener la conectividad. Entonces, si tenemos suerte, tal vez el año que viene se pueda inclusive acercar presencialmente una carpeta que fueron llevando en papel durante el año, que son cosas que han pasado, que están pasando. Hola, profe. ¿Qué tal? Sí, ¿Qué Fabián. tal? Sí, eso también era un tema, ¿no? Que nos preguntábamos con algunos compañeros, porque supongamos que estás en un final, ¿no? Sea modo virtual. Uh-huh. Y se corta el internet, o de hecho a mí me pasó ayer, se cortó creo que 2 horas Telecentro, y bueno, Nos ahora pasa a los después docentes también. tenemos un parcial y por ahí estás en el medio del parcial y se corta y ¿qué haces? Esa es otra de las Es cuestiones. así. Lo único que tenés que hacer es informarlo apenas puedas, por los medios que puedas. A Exacto. nosotros en las mesas de examen que ya tuvimos en agosto y cuando tomamos las de marzo suspendidas, nos ha pasado, tanto que docentes como estudiantes que tuvieran problemas de conectividad. A mí me tocó hacer una vocalía con datos, porque estuve 2 días enteros sin luz porque se robaron el tablero de la casilla de luz del barrio. Y fue un problemón. O sea, al final pude, le avisé al docente, a los alumnos que apagaba todo, sin cámara, sin micrófono, nada. Lo importante del vocal es que esté, no que haya un testigo de la situación, vamos a decir, por si hay algún reclamo del alumno o del docente, que haya alguien más.
Y tuve que avisar que no podía participar, que me conectaba, pero si prendía la cámara ya se colgaba todo, los datos son un desastre también, ¿no? Los pagamos y la mentira bárbara, el 4G. Bueno, Sí, esas sí, cosas sí, aparte pasan. al haber mucha conectividad con todo esto también es muy lento, Exacto. muchas desventajas. No te podés confiar de eso. Y en todos esos casos, bueno, si no hubo primero, se intenta reconectar unos minutos más tarde a ver si se puede. Y si no, se ha reprogramado. Si el problema fue el docente, directamente se reprogramó la mesa. Y si fue de algunos estudiantes que se habían comunicado, que habían confirmado que iban a rendir y no aparecen, pero se habían comunicado previamente, entonces se los contacta y si pasó alguna de estas cosas, se pone una fecha nueva para que pueda rendir. Eso no se hagan Ah, problemas. buenísimo, de Inclusive, acuerdo. inclusive también es algo que en el momento de la inscripción se resuelve. Ustedes para rendir los exámenes se inscriben por unos formularios de Google seguramente, donde aparte de indicar los datos y en qué materias quieren rendir, les piden el mail, el celular, ¿no? Todos los medios de comunicación que tienen. En agosto se les preguntó también qué plataformas pueden usar, ¿sí? Si pueden usar Zoom, Meet, Classroom, WhatsApp, o sea, cuáles son los medios que tienen a disposición. Y eso se tuvo en cuenta para diagramar la modalidad de la mesa. ¿Sí? Por ahí pueden hacer una videoconferencia, pero el Meet se les cuelga y el Zoom les anda bien. Bueno, eso es un dato que el docente necesita tener para decidir si la mesa puede ser en forma oral con una videoconferencia, si es en forma escrita, si es en forma escrita, ¿qué medio les conviene? ¿Les conviene mandar un archivo por WhatsApp o mandarlo por mail o entregarlo por Classroom? Todo eso se organiza, quédense tranquilos. Igual dificultades surgen, por más que tomemos todas esas previsiones, pasa algunas cosas, algunos problemas tuvimos en las mesas y van a seguir pasando. El contexto está claro que no es el ideal. Por eso también es bueno que sepan que van a poder rendir y si rinden ahora va a estar contemplada la situación en la que estamos transcurriendo las mesas, pero que tampoco están obligados, si ustedes no encuentran el momento, no encuentran un buen espacio, porque por ejemplo lo que sí pasa con las mesas es que son dentro del turno y en general empiezan cuando empieza el horario del turno, ¿sí? Entonces las mesas son a la 1, por ejemplo, en el turno tarde. Si a alguno le pasa que por este año, por cómo están las cosas, por ejemplo, a la 1 le toca ir a cuidar a la abuela, o a la 1 le pusieron el horario de trabajo, que el año que viene lo van a poder organizar de vuelta, pero ahora no, y bueno, en esos casos tampoco hay que desesperarse, porque tienen tiempo para rendir estos finales, ¿sí? Entonces es un poquito de todo. No se vuelvan locos porque nosotros desde el instituto y desde las cátedras vamos poniéndonos en contacto antes de la mesa con todos y vamos coordinando cuál es la situación de cada uno para acordar cómo van a rendir, qué y cómo, por un lado. Y por otro lado, ustedes tienen la otra parte de decisiones que tomar, que es no presionarse por encima de lo que están en condiciones, me parece a mí, ¿no? Sobre todo rendir a aquellos que están en condiciones de rendir, que tienen fresco, que tienen claro. Si ven que hay algunas de las materias, probablemente puro sentido común voy a usar acá. Tal vez en las materias específicas de ustedes de biología, algunas de ellas necesitan y repasar todo, ejercitar un poco más, porque implica, por ejemplo, hacer algún ejercicio, no sé, en química, por ejemplo. Y bueno, hay que ver si les conviene presentarse ahora en diciembre o dar otras en diciembre y dar a aquellas que llevan más tiempo de repaso y preparación en marzo, porque desaprobar un final tampoco es un problema, pero a nadie le gusta. ¿Sí? Problema no es, porque desaprueban el final, bueno, se van a presentar en la fecha que viene. La calificación de una nota desaprobada en un final no queda en ningún lado, en ningún lado. Sí, se las van a firmar ese día en la libreta, pero la nota que va a ir al título y al promedio va a ser la que se saque en el día que aprueban al final. No se promedian todas las instancias en las que pudieran haber desaprobado. Entonces no hay que pensar como un problema. Rendimos en un final, pero uno se prepara para rendirlo bien siempre, ¿no? Que no nos presentamos para rendirlo mal. Y como siempre puede fallar,
esa idea que tenemos, pero la manera de estar más seguros y también más tranquilos, ¿no? De pasarla bien, porque al final es una instancia más. La manera de pasarla tranquilo es saberse que uno no se está presentando con 3 temas que los tengo en el aire. Si ya nos presentamos así, bueno, sabemos que tomamos la responsabilidad de que puede pasar eso. Y no tiene sentido, digamos, ponerse uno mismo en esa situación, si hay tiempo, si se pueden planificar los finales en diferentes fechas, ¿sí? Esos son sugerencias nomás, ¿no? Son decisiones de ustedes, son comentarios nomás. En mi caso, por ejemplo, ustedes ya van a tener una devolución y la orientación, entonces cada uno, cuando decida presentarse a la mesa, sabe de antemano qué tiene que hacer, ¿no? Qué era lo que tenía que hacer, qué era lo que había que ampliar, entonces lo que no tienen es esa incertidumbre. A ver qué me van a preguntar, no voy a preguntar nada, van a venir con lo que ustedes hicieron. Y en todo caso tienen una orientación de que eso que me dijeron la primera vez en el trabajo, todo esto lo entendí bien, esto no lo entiendo del todo, y bueno, entonces van a reforzar eso, ¿sí? No es un problema. Presentarse ahora, los que puedan cerrar, o en marzo o después, depende simplemente de si disponen del tiempo, con todo lo que tienen que hacer para todas las materias, si disponen ahora o no del tiempo para hacer ese refuerzo. O si lo hacen en marzo, lo terminan en marzo y se presentan en aquel turno, ¿sí? Es lo mismo, es exactamente lo mismo presentarse en un turno o en otro. Bueno, a mí no se me ocurre más nada de lo que les tenían que decir. Si no tienen ahora una consulta, seguramente en el momento de ponerse a hacer el trabajo, cuando lo estén haciendo es cuando va a surgir alguna duda, cuando lo estén encarando. Así que, bueno, esto es una explicación general, así en el aire, cuando estén trabajando, obviamente, sea por el foro que se arma debajo de donde publique la consigna o por el WhatsApp, por donde ustedes quieran, el mail, pregunten, ¿sí? Consulten, ustedes pueden enviar un avance del trabajo si quieren chequear que va bien encaminado, que así como lo están encarando, como están expresando, está claro, eso no hay ningún problema. La idea de hacerlo en la cursada es justamente que haya acompañamiento para hacer el trabajo. Así que digamos que de acá a esas fechas de cierre, cada uno sabe que si tiene que completar algo, si ya se pone a hacer el integrador porque está al día con las clases, bueno, a la mayoría todavía le falta participar en esta última clase, en las 6. Pero bueno, eso va a estar fresco también y seguramente lo que digan ahí va a tener que ver con lo que usen de esa clase para el trabajo integrador también, ¿no? Porque lo último que van a tener leído y bien fresquito, ¿sí? Bueno, entonces seguimos hablando por los otros medios para cualquier consulta de lo que cada uno entonces ahora esté teniendo que hacer, el integrador y lo que pueda estar adeudando de las clases anteriores, ¿sí? Y si hoy somos poquitos, igual yo ahora lo estoy grabando y lo voy a subir al aula, al Meet, pero en todo caso comuníquenle a los compañeros, ¿no? Si hay algunos que venían atrasados y tiraron una chancleta, bueno, que vean, revean si pueden avanzar un poco más ahora y de manera tal de que en ese cierre, en esa compensación, quede algo coherente para hacer. Presentarse se pueden presentar todos. Lo que sí me interesa comunicar es que probablemente si durante todo el año no pudieron seguir la cursada, va a ser difícil que en esos 2 meses cerraditos, con una pequeña tutoría puedan encarar absolutamente todo. Sería difícil. Poder pueden, y aquel que cree que por ahí durante el verano puede leer todo, ir poniéndose al día, preparar las preguntas para participar después en ese proceso, lo hace, ¿sí? Pero bueno, que tengan claro eso, porque al no haberles podido comunicar mucho antes esta idea de, miren que va a haber una compensación, por ahí hubo gente que en el primer cuatrimestre no pudo permanecer con regularidad en la cursada, pero hubiera podido en el segundo y no lo hizo porque ya pensó que, ¿no? Eso es una pena, ¿no? Seguramente hay algún caso, así que por favor difundan esto que estoy diciendo en los compañeros que ahora no están, y cualquier cosa que me hablen por el WhatsApp, que me pregunten, ¿sí? No se queden con ninguna duda de ninguna de estas cosas, ¿sí? Bueno, los dejo entonces. Espero que vayan cerrando bien tranquilo.
Bueno, gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. nos vemos, que sigan bien. Chao. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Buenas Chao. tardes.